Días. Pues un gusto nuevamente estar con ustedes. Sean bienvenidos de todos lados donde nos están sintonizando. Bienvenidos los que nos escuchan y los que nos están viendo de Colombia, de México y de Estados Unidos, que es hasta donde yo sé que tenemos audiencia. Pero bueno, si estás escuchando de otro lado, siéntete bienvenido y esperamos que te sea de bendición esta plática que vamos a tener el día de hoy. De hecho, esta es la tercera parte de una serie de enseñanzas, de una serie de charlas que han estado dando también otros hermanos, otros predicadores. Y bueno, pues a mí me tocó dar en esta ocasión. Cuando yo supe que Gustavo iba a hacer un ciclo llamado ¿Por qué existe el sufrimiento?, yo en mis adentros dije, pues no sé qué tendrá en la mente, no sé qué ideas tendrá, pero pues está así como que aventándose un tema difícil, un tema complejo y algo que de veras se necesita la ayuda de Dios para que nosotros podamos entenderlo y además de entenderlo, explicarlo. Te digo que esta es la tercera parte. En la primera parte fue Gustavo que nos estuvo platicando sobre todo, bueno, estuvo muy bonita la plática. De hecho, te recomiendo que si esta es si apenas estás empezando a escuchar este tema con esta plática, yo te recomiendo que escuches todas. ¿Por qué? Porque, te repito, es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema sensible y buscar respuestas a una pregunta una pregunta que se han hecho durante siglos y milenios las personas, que es ¿por qué si Dios es bueno existe el sufrimiento? Pues no creo que tenga una respuesta fácil. Sin embargo, se proveen de muchas respuestas para que de alguna manera puedas quedar satisfecho. Si tú estás buscando la verdad, si tú necesitas entender algo de este tema, si tú lo necesitas por ti o si lo necesitas por alguna persona de tu familia o alguna amistad, pues yo te recomiendo que escuches toda la serie para que puedas tener pues más chance de entender todo. Nadie de los que estamos aquí, si somos humildes, si somos conscientes de nuestras limitaciones, pudiéramos pensar que tenemos la respuesta o las respuestas. Sin embargo, podemos proveer conforme a lo que otros han pensado, conforme a lo que dicen las Escrituras, la palabra de Dios, y con las meditaciones que uno mismo le puede dar a este tema, puede todo esto pues darte un panorama desde diferentes perspectivas. Por eso es bueno que haya varios presentadores o varias personas que platiquen de este tema, viéndolo de diferentes ángulos. Te decía que la primera plática había sido de Gustavo y que nos había estado hablando de la soberanía de Dios y la ejemplificó muy bien básicamente, desde luego no fue lo único que habló, pero con un evento que sucedió más o menos a mitad del siglo XX con un grupo de misioneros que salieron de Norteamérica y que se fueron a Ecuador, a una tribu que se les conocía como los Aucas, una tribu salvaje, una tribu pues hasta cierto punto sanguinaria, poco amiga, y entonces estuvieron intentando llevar el evangelio. Se llevaron a sus esposas, tuvieron pues la confirmación, digamos, de que debían de estar allá. Y bueno, eventualmente cuando ya pensaban que empezaban a tener algún contacto con los Aucas, pues las cosas se pusieron mal, se pusieron turbias y los terminaron matando a todos, ¿sí? Entonces esto levantó muchísimas preguntas en las esposas, imagínate, pero él lo enfocaba desde la soberanía de Dios. El sufrimiento existe, pero Dios lo sabe y Dios además no ha perdido el control en ningún momento.
Después de todo el sufrimiento, después de toda la incertidumbre, después de todas las preguntas sin respuesta que tuvieron las esposas, los familiares y el mundo entero, porque fue un evento que se conoció, que tuvo mucha difusión en aquellos tiempos, eran tiempos de la Segunda Guerra Mundial, un poquito por ese tiempo. Tú, si viste o si puedes ver la plática, te pasa algunas fotografías y vas a ver más o menos escenas que te ubican un poquito en el tiempo de la mitad del siglo XX. Entonces, después de todo eso que sucedió, después de ese tiempo de preguntarse por qué, ¿será que Dios no nos mandó? ¿Será que nos imaginamos? Podemos ver que muchos años después hubo fruto y mucho fruto de todas esas muertes, y hubo mucho fruto del Evangelio, porque aún las mujeres de aquellos que ahora estaban muertos, ellas mismas fueron y regresaron y se preocuparon por los indios, y entonces tuvieron mucho fruto. Algo incomprensible que terminó bien después de mucho tiempo, pero en un momento dado y durante muchos años de ninguna manera parecía que las cosas habían terminado bien. Entonces ahí nos presenta el sufrimiento, nos presenta, también platicó un poco de Job, etcétera. Y bueno, Job es el libro por excelencia en la Biblia. Si tú quieres aprender, si tú quieres entender o si quieres pensar algunas de las cosas que pensaban los antiguos o la palabra de Dios dice en el libro de Job. Entonces también nos estuvo hablando de eso. Job tuvo un tiempo de muchísima tribulación, de muchísimo sufrimiento. Parecía inexplicable el sufrimiento. Sus amigos le achacaban culpas, le decían: tú estás sufriendo porque hiciste algo malo, aunque eso no era verdad. Y después, según avanza el libro, puedes ver a Job también en un estado, digamos, de incredulidad, sin entender qué estaba sucediendo. Sin embargo, el libro más o menos concluye diciendo, Job reconociendo que antes de ese tiempo de sufrimiento, antes, que de oídas había escuchado a Dios, como que lo conocía de lejos, pero después del sufrimiento dice: pero ahora mis ojos te ven, como diciendo: mi conocimiento, el conocimiento que tengo de ti hoy es mucho más profundo, es mucho mejor que lo que tenía yo antes del sufrimiento, ¿ok? Entonces, una semana después, Luis Peralta, algunos de ustedes lo conocen, un hermano muy querido, y nos platicaba también de lo mismo, sería la parte 2, y entonces un poco él lo que enfocaba era el sufrimiento como el resultado de la libertad del hombre, de la libertad que tiene el hombre de elegir, y por lo tanto esto lo llevaba a la consecuencia inmediata, que es que el hombre elige el pecado, y por causa del pecado todas las cosas y todos los planes se echan a perder, y que la misma tierra, la misma creación ya no era la que Dios había pensado, y de esa manera nos lleva a considerar el sufrimiento como consecuencias de las acciones de los hombres. Desde luego no todo el sufrimiento como consecuencias de las acciones, habló de otras cosas también, pero quizás su enfoque fue más en este punto. El hombre tiene libertad de elección, cosa que también vamos a tocar hoy en un momento, y eso ha llevado a la tierra a corromperse, al hombre a echarse a perder, y ha traído muchísimo sufrimiento en sí, ¿ok? Hoy es la tercera parte. Hoy voy a ver algunas cosas que pueden ser nuevas, otras que pueden ser repetidas, pero no importa, date cuenta que es como si tú tuvieras una cámara aquí, otra cámara acá, otra cámara allá, y hay cosas que se van a repetir, pero las ves de diferente ángulo, ¿ok? Entonces a mí me interesa mucho, es un tema muy, muy difícil, es un tema que ojalá y te pueda ayudar, porque el propósito de este tema, el propósito de mi plática hoy, es
ofrecer consuelo al que sufre. Ese es uno de los propósitos, no es el único. Otro de los propósitos, creo conveniente que esté muy clara, que estén muy claros los propósitos, porque teniéndolos siempre enfrente, como que no perdemos de vista lo que debe de ser, o sea, no perdemos de vista el enfoque, no perdemos de vista lo que se pretende con la plática. Otro de los propósitos es darte, si tú eres una persona que buscas a Dios, el propósito es también darte un poco más de entendimiento, o sea, darte argumentos para que tu fe se fortalezca, ¿ok? También una cosa que es muy importante cuando enfocamos y enfrentamos este tema, un tema difícil, es que podamos separar y podamos diferenciar lo que son las causas del sufrimiento con los propósitos del sufrimiento. Uno quizá respondería a la pregunta ¿por qué? Y la otra respondería a la pregunta ¿para qué el sufrimiento? O ¿para qué me pasa esto? O ¿para qué sucedieron estas otras cosas? ¿Sí? Y obviamente uno de los propósitos, otro más, es que Dios pueda ser mejor conocido y exaltado aún por la misma persona que está sufriendo. ¿Sí me entiendes? O sea, una de las, digamos, de los argumentos que usaba Satanás cuando quería que Dios pusiera en aprietos y en dificultades a Job, le decía, mira, Job te ama porque le va bien. Job te ama porque tiene todo, porque no tiene problemas, por eso te ama, pero quítale esa paz que tiene, quítale esa seguridad que tiene, quítale esa salud que tienes y verás cómo entonces sí se revela contra ti. Y sucedió que, gracias a Dios, no fue así. ¿Por qué? Porque la fe de las personas, cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo y cuando entendemos las cosas de forma muy diferente a como el mundo piensa, entonces puedes encontrar sentido, y de eso se trata esta plática. De modo que Dios en tu vida, que Dios en la vida de los que tú hoy te preocupan que están sufriendo, pueda ser Dios exaltado por ellos mismos, por ti mismo si tú estás pasándolo mal y si tú sufres o si tu vida tú consideras que es una vida de sufrimiento. ¿Ok? ¿Qué te parece si hacemos una oración? ¿Qué te parece si le pedimos a Dios que nos ayude, porque es un tema ambicioso y porque yo no me siento muy capaz, que digamos, de hablar estas cosas, y necesitamos que sea el Espíritu el que las hable y el que las pueda poner en tu mente y también en tu corazón. Vamos a orar. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús ayuda, te pedimos entendimiento, te pedimos que el Espíritu Santo tome control de lo que se dice, de cómo se escucha, de lo que se entiende. Te pedimos que los textos brillen, que los ejemplos nos ayuden y que el tema, Señor, pueda entenderse primeramente en la mente y después profundamente en el corazón. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a un texto, ¿qué te parece? Con este texto podemos empezar a pensar y a ver las cosas de una manera diferente. Podemos empezar a saber que nosotros no sabemos todo, no vemos todo, no tenemos todos los argumentos, no tenemos claridad de las cosas que suceden, no sabemos los porqués. Y bueno, es bueno que nosotros tengamos esa humildad, porque cuando una persona cree que sabe mucho o que sabe todo y que lo que él sabe no puede ser rebatido, esa persona ya hasta ahí llegó, ya está limitado, ya no va a seguir ni entendiendo, y lo que va a hacer es ir en declive ahora, ir para abajo. El texto en cuestión es Isaías 55, verso 8 y verso 9. Te lo voy a leer. Dice así: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
aquí está diciendo Dios en su palabra que no vemos las cosas de la misma manera. Que las cosas que nosotros creemos que son así, Dios no las ve exactamente de la misma manera. Que si nosotros vemos un propósito hasta aquí, nosotros tenemos que entender que Dios ve propósitos mucho más arriba y mucho más lejanos. En otras palabras, que nosotros vemos muy poquito. Vemos apenas como si apenas estuviéramos abriendo los ojos una mañana que con conjuntivitis o si tú quieres con legañas que no se ven, que no se puede ver y que ves apenas muy poquito. Bueno, pues eso comparado pues con la vista, vamos a poner de un águila, ¿no? Ahora, entiéndelo, Dios ve las cosas de una manera muy superior a lo que nosotros vemos. Nosotros no entendemos todo y no podemos entender todo. Porque no podemos nosotros, siendo como somos, siendo finitos, entender un Dios como el Dios que habla la Escritura, un Dios todopoderoso y un Dios eterno y un Dios infinito. No podemos. Entonces, considéralo bien. Los pensamientos de Dios y sus caminos, lo que Él decide, muchas veces no los entiendes porque simplemente no puedes ver de qué se tratan, simplemente no los puedes entender, no los podemos entender. Te voy a poner una ilustración para que se te quede muy grabado. Te voy a poner, vas a ver ahora una ciudad muy moderna, y vas a ver en esta ciudad, tú ves unos edificios altísimos y ves algo curioso. Vela con cuidado. Ojalá tengas una pantalla en donde puedas estar viendo esta ilustración. En esta ciudad hay una parte, digamos una zona que estás así un poquito hacia el fondo y que queda más o menos en la parte izquierda de lo que es la imagen como tú la estás viendo, y ahí abajo se ve como un río, ahí abajo se ve como unas avenidas y se ve como un puente incluso, y se ve como muy a lo lejos, muy abajo. ¿Sí? Muy lejos, las casas no se perciben los coches porque está muy abajo. Después ves que hay como una neblina, no es como una neblina, hay neblina, hay niebla, y entonces esa niebla llega hasta la mitad de ciertos edificios altísimos, edificios que tendrán 200, 300 y 500 metros de altura, medio kilómetro, imagínate nada más. Y bueno, pues tú ves que la neblina queda ahí, pero de ahí para arriba se aclara. O sea, desde donde nosotros lo vemos, que sería, digamos, el punto más alto, lo que nosotros vemos es muy lejos y muy claro. Tú lo ves, tú ves muy lejos, ves que hay mar. A lo lejos está el mar. Así hasta el fondo se ve en el horizonte el mar, se ve unas nubes por ahí a lo lejos y se ven como, bueno, se ve muy hermoso, pero además se ve muy lejos, escucha, muy lejos y muy claro. Ahora, te voy a poner un ejemplo. Tú imagínate un muchacho de otra época, de las épocas de las cavernas, si tú quieres. Un muchacho de esos que vivían junto con su familia en el fuego de la caverna y ahí tenían su vivienda y de ahí salían a buscar plantas o a buscar animales o a buscar caza, etc. Imagínate, es un muchacho así que no tiene el contexto ni tiene la tecnología que nosotros tenemos, ni se imagina las cosas, y tú imagínatelo que viviera en un subterráneo, en la parte más baja de lo que tú puedas ver de esas torres inmensas que ves en la ilustración. Tú imagínate que en el subterráneo de uno de esos edificios vive ese muchacho y poco se aventura a salir de ahí, poquito ve aparte de eso. Ese muchacho, si lograra salir de ahí sin entender ni lo que está viendo, porque todo le es así como incomprensible, como que lo abruma, y pudiera mirar para arriba, y quizás si mirara para arriba lo más que llegara a ver serían cosas que no entiende y niebla. Y hasta ahí llegó, no vio más.
Y entonces él pensaría que el lugar donde está, que el universo donde él se mueve, pensaría que es eso realmente. Y eso es lo que pudiera pensar, porque no tiene más imaginación, porque no conoce más, porque no sabe, porque no lo ha visto nunca. Hasta ahí llegaría y le sería eso algo grande para él, decir, mira, ahí arriba hay como nubes cercanas y se ven así, hay brillos entre las nubes. Y eso es todo lo que vería. Pero qué pobre es esa visión si tú la comparas con lo que nosotros estamos viendo, porque ya donde estamos nosotros aquí arriba ya no hay niebla y ya puedes ver lejísimos y clarísimo, ¿sí? Bueno, pues sirva esta ilustración para entender más o menos que así son las cosas cuando nosotros pensamos en el poder de nuestra mente o en la capacidad de nuestra inteligencia o en la capacidad de nuestra imaginación con los caminos de Dios que son mucho más altos, dice, como el cielo es más alto que la tierra. ¿Entiendes? Entonces, con esto pretendo que tú te des cuenta lo limitados que estamos para entender cosas muy profundas, para entender cosas espirituales. Cuando una vez un hombre estaba buscando de Jesucristo sabiduría, el Señor Jesucristo le dijo, pues no les puedo hablar las cosas espirituales porque no entienden las cosas terrenales. Entonces, como diciendo, hay una distancia inmensa, o sea, primero vamos a entender las cosas que están a su alcance para que puedan entender después las cosas eternas, las cosas celestiales. Entonces, empezamos nuestra plática, sí, entendiendo quiénes somos, entendiendo hasta dónde vemos, entendiendo cuánto podemos nosotros entender. Y sin embargo, cuando miramos atentamente y reflexionamos en el tema, encontramos muchas respuestas satisfactorias para las personas que están buscando. Porque aquí hay otra cosa. En una plática de estas, en general, siempre que hay pláticas de Dios, vas a encontrar en la audiencia dos tipos de personas. Desde luego encuentras más. De hecho, la Biblia nos usa una parábola, la parábola del sembrador, para presentarnos eso, que hay varios terrenos diferentes donde la semilla cae, en unos germina, en otros no germina, en otros se ahoga. ¿Por qué? Porque depende de la persona que está escuchando. Y vamos, para simplificar, a pensar que va a haber dos tipos de oyentes aquí, ahorita que están mirando esta proyección, ¿sí? Unos son aquellos que son precisamente por los que más se ha investigado, escrito, estudiado, tratado de traer ideas de aquí y de allá para poderlas poner al alcance de nuestras mentes, al alcance de nuestra escolaridad, etc. Y entonces esas personas quieren y necesitan entender. Quizás han sido afligidas por algo en su persona, quizás sus familiares son afligidos con sufrimiento y sin embargo quieren caminar con Dios, pero encuentran trabas porque tienen preguntas o porque otras personas les han hecho reflexionar como a la inversa, como decir, a ver, pues si Dios es bueno, pero tanto que me hablas de Dios, ¿por qué entonces permite que a tu hija, que a tu hijo? ¿Por qué permite entonces que la enfermedad, que aquellos niños, que esto y que lo otro? ¿Sí? Entonces esas son típicas preguntas, no son nuevas, siempre la gente las está haciendo. Pero sin embargo estás tú que quieres tener el mínimo de respuestas para que tu fe sea fortalecida. Quieres escuchar que Dios te diga algo, quieres escuchar que la palabra de Dios te hable y que esa palabra de Dios te fortalezca y te anime a seguir caminando. Eso quieres. Para ti es esta plática definitivamente, y las que han sido antes que esta y las que serán después, porque todavía va a haber más. Para ti que estás buscando, para ti que necesitas respuestas, para ti que quieres escuchar lo que la palabra de Dios dice al respecto, para ti que quieres escuchar lo que la lógica y la razón también apoyan, para ti son estas pláticas. Pero también hay entre nosotros otras personas que en realidad están resentidos. En realidad no quieren escuchar, no quieren aprender. Más bien lo que quieren son excusas, porque de inicio vienen con prejuicio a plantearse el problema del sufrimiento.
¿Sí? ¿Cómo puede ser con prejuicio? Con prejuicio puede ser precisamente las preguntas que ya hemos hecho. Tú dices que Dios es bueno, pero si Dios es bueno, entonces ¿por qué los niños que se mueren de hambre? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué esto? ¿Por qué los violadores? ¿Por qué las criaturas? ¿Sí? Está bien, son preguntas, son lícitas y uno puede buscar las respuestas, pero el problema es que muchos en realidad no quieren respuestas, en realidad quieren excusas. Porque tampoco es que estén preocupados. O sea, una persona que siempre argumenta que pues los niños de la guerra, que si los niños que pasan hambre, y yo pregunto, ¿y qué haces tú por ellos? O sea, ¿qué haces tú por los niños que pasan hambre? ¿O qué haces tú por los niños que están en la guerra? ¿O qué haces tú por las niñas que son traficadas como esclavas sexuales? ¿Qué haces tú por ellas? ¿Cuánto de tu dinero das? ¿Cuánto de tu tiempo das? ¿De qué manera las ayudas? ¿Cómo vas y las rescatas? ¿Cómo te enfrentas a las mafias? ¿Qué haces por ellas? Entonces, ¿para qué las sacas a colación? Porque lo que quieres son excusas para que tú puedas seguir en tu camino imaginándote y llegando a la conclusión precipitada, porque eso es lo que sucede cuando una persona no tiene buen corazón, es que salta, brinca a conclusiones precipitadas en donde dice que Dios es malo porque permite el sufrimiento. Porque si Dios no lo permitiera, entonces, si Dios no lo permitiera, estaría mostrando interés, pero Dios no tiene interés en sus criaturas, Dios no tiene interés en los que sufren, porque luego les va mal a los que son buenos y porque luego les va bien a los que son malos. Y no entienden nada. Pero su corazón no es el corazón correcto para entender. Porque así no vas a entender nada, así te vas a ir sin ningún fruto de esta plática. Lo único que vas a lograr es tener más argumentos para seguir en tu postura y para tener excusas para seguir haciendo lo que tú crees, lo que tú quieres, sin dar cuenta a Dios ni a nadie. Entonces, dos tipos de oyentes: los que son humildes y los que no lo son. Los que quieren respuestas porque quieren escuchar las respuestas, y los que ya dicen que no hay respuestas como las que nosotros creemos haber encontrado, porque ya tienen un veredicto, porque tienen un juicio a priori, porque tienen un prejuicio. ¿Ok? Entonces, bueno, pues por lo menos no nos engañemos. Por lo menos que me digas tú a mí que tienes mucha compasión por los niños pobres, pues la verdad es que eso lo sabrás tú y lo saben las personas que viven cerca de ti, porque si tú tuvieras eso tan cerca de tu corazón, tu vida estaría dada por ellos y dada por aquellos que sufren. Si una persona que su vida está dada de tal modo a los que sufren y esa persona tiene dudas serias, es una persona que de veras hay que tratar de contestar sus dudas, hay que tratar de entender con esa persona lo que dice la palabra, lo que dice la razón, etc. Pero una persona que lo usa como excusa es muy diferente. ¿Okay? Es un tema, ya hemos hablado, complejo, es un tema escabroso, sensible. ¿Por qué? Porque puedes tocar fibras sensibles en las personas, porque no podemos hablar con ligereza de la gente que sufre, porque yo no puedo menospreciar a una persona cuya vida es casi sufrir desde que amanece hasta que anochece, o sin el casi, y quizás en la noche tampoco duerme bien. Entonces, hablar de sufrimiento es hablar de algo que afecta y aqueja a muchas personas. De hecho, el sufrimiento aqueja a todas las personas, en mayor o en menor grado, ¿sí? Pero hay personas que sufren más, evidentemente. Yo pienso en algunas personas que conozco y yo digo, Señor, gracias, porque pues tú no has permitido que a mí me pasen esas cosas, porque tú me has guardado de tener una vida como la de ella o como la de él. Te doy gracias, Señor. ¿Sí? O sea, cuando tú miras para aquellas personas que sufren más, aprendes a tener un respeto muy grande por esas mujeres solteras, por esos hombres que de sol a sol trabajan para llevar a sus casas, o de personas que la enfermedad se ha cebado con ellos desde que son chiquitos o chiquitas, ¿sí? Y entonces cuando los miras, cuando los consideras,
aprendes a tener mucho respeto a este tipo de gente que sufre. Por eso miremos siempre a la gente que sufre más que nosotros, olvidémonos un poquito de nosotros. Muchos de ustedes, lo cual sería muy bueno, ojalá y después de estas pláticas empezaran a mirarse menos a sí mismo y empezaran a ver más a aquellos que sufren o que sufren más que tú. Porque siempre hay uno que sufre más que tú, a pesar de que el sufrimiento sea algo que nos aqueja a todos en mayor o menor grado, desde luego. ¿Por qué? Porque todos hemos sufrido en carne propia, hemos sufrido traiciones, hemos sufrido robos, hemos sufrido las malas decisiones de otras personas, hemos sufrido enfermedades, algunos han sufrido depresiones o enfermedades mentales. Y las enfermedades mentales, créame que hoy en día hay cada vez más personas con enfermedades mentales, personas con depresiones y con problemas que tienen que ver con el cerebro, con la mente, problemas psicológicos, psiquiátricos, una mezcla de ambos, neurológicos, y hay mucha gente con problemas mentales. Y cuando hablamos de problemas mentales no son problemas imaginados, no es sufrimiento imaginado, no, es sufrimiento real para el que lo está experimentando, ¿sí? Entonces, hay infinidad de cosas por las que se sufre o se puede sufrir y todos participamos de ellas. ¿Por qué? Hombre, es parte de la vida, eso está claro. Que unos sufran más y que otros sufran menos aparentemente, ahí están un poquito más donde tenemos que buscar respuestas, pero esto nos aqueja a todos, esto nos toca a todos. Estaba yo recordando algunas personas que personalmente o sus familias, después de cierto evento en sus vidas, quedaron tocadas por el sufrimiento. Su vida se volvió una locura para algunos, una dificultad, una cuesta para arriba, imposible de subir para otros. Y recordaba yo a algunos que te voy a platicar. El primero de ellos era un hombre, es probablemente, aunque ya no sé dónde está, que se llama Santiago. Hace 30 años aproximadamente, Santiago, plomero de oficio, estaba construyendo una panadería en la colonia Morelos, en la Ciudad de México, y estaba construyendo una panadería cerca de unas avenidas, en unas calles de por ahí, de Tepito. Y entonces estaba ya la construcción hecha y estaban poniendo las tuberías que alimentarían pues todo la cuestión del agua del edificio. Estaban en la azotea en ese día y entonces estaban manejando tubos largos, y entonces él, estando manejando los tubos, no se dio cuenta de los tubos largos. Estás hablando de 5, de 6 metros los tubos, y entonces él no se dio cuenta cuando, manipulando los tubos, al moverlo así, chocó contra unos cables de alta tensión. Y entonces, ¡pum!, ya no supo nada. De hecho, se cayó hasta abajo, pero no se mató con el golpe, sino que más bien se cayó, o sea, como que fue como un golpe de la electricidad, ¡pah!, de alta tensión, y cayó abajo del edificio. No se mató por el golpe, pero obviamente que se quedó inconsciente durante varios días, y cuando despertó le habían tenido que amputar las 2 piernas desde muñones pegaditos a la cadera y los 2 brazos. Nada más se había quedado con el tronco y la cabeza. Es todo lo que le quedaba. En ese día su vida y la vida de su familia cambió radicalmente. En ese día él, si no había sufrido, te aseguro que empezó a conocer de una manera muy palpable, muy cercana al sufrimiento. ¿Y su familia? Imagínate, tenía como 4 niños, vivía en el norte de la ciudad. Ya después no le perdí la pista, no supe ya después dónde se cambió, pero toda su vida cambió y el sufrimiento se hizo omnipresente en sus vidas. Ahora estamos en España. Hace como 40 años. Son las 8 de la mañana de una mañana precisamente en Valencia con mucho viento, una mañana de mucho viento, con golpes así como vientos de tipo huracanado, no son huracanados, pero de ese tipo.
Va saliendo del portal del edificio hacia su trabajo, son las 8 de la mañana. Es joven, es padre de familia. Y del 9º piso, desbalanceada por un golpe de viento, cae una maceta, no muy grande, pero lo mata. Así, nada más. Y el primero que vimos el ejemplo que era un accidente, no un accidente culposo, pero quizás sí evitable. Aquí vemos un accidente que ni es culposo, o sea, ni es la culpa propiamente de nadie, ni tampoco es evitable para este hombre, porque no iba mirando para arriba, iba como poniéndose el abrigo, saliendo, cuando le cae la maceta en la cabeza y lo mata. Hace unos años, estamos en la Ciudad de México ahora, 2 amigas universitarias de 20 años, de buena familia en el sur de la Ciudad de México, de una familia con privilegios, de una familia en una escuela prestigiosa. Conocieron un par de muchachos en un restaurante y después quedaron para irse un viernes a tomar unas cervezas a algún bar bonito, con ambiente, en la Colonia Condesa. Estamos hablando de la Ciudad de México. Y entonces, saliendo ya en la noche, después de haber tomado mucho, por lo menos los muchachos habían tomado mucho, habiéndosela pasado supuestamente bien, ya eran las 3 de la mañana cuando ellos iban de regreso a su casa en un Mercedes que no era de ellos. Después se supo, pues las chicas pensarían que sí era de ellos, pero en realidad no era de él, era de un tío de él. Y así como estaba borracho, borrachísimo, porque había tomado mucho más de lo que debía, porque estaba atreviéndose a manejar en un estado absolutamente inconveniente, estaban regresándose hacia el sur de la ciudad a 200 por hora o quizás más cuando se chocan con un muro de contención. Todos en el coche, los 4 en el coche murieron. Las muchachas despedazadas literalmente. ¿Sí? ¿Qué es eso? Piensa en la familia. Piensa en la familia de las muchachas, piensa en la familia de los muchachos, piensa en los odios, piensa en todos los pensamientos, piensa en toda la incomprensión. Aquí estamos hablando de un accidente, sí, pero un accidente culposo, de un accidente con culpa. Estamos hablando de un evento que pudiera y tenía que haber sido evitado. Pero sin embargo estamos viendo diferentes causas que están llevando a lo mismo, que es sufrimiento. El domingo 26 de diciembre de 2004, son las 8 de la mañana casi. Estamos en Indonesia, un terremoto de magnitud 9.1 que se dio en el Océano Índico a 30 kilómetros de profundidad. Un terremoto tremendo provocó una ola gigante, provocó un tsunami, unas olas inmensas que llegaron a las costas de muchos países que están en esa zona asiática. Y en un solo día murieron, no te lo puedes creer, más de 230,000 personas. En un solo día. Muchos estaban allá de vacaciones porque eran centros turísticos. Eran lugares asoleados, paradisíacos, en donde muchas personas de otros países fríos o de otros lugares de la tierra van a la luna de miel. Muchísimos turistas murieron, pero de los locales murieron infinidad de ellos. En total, más de 230,000 personas murieron un solo día, en un solo evento de la naturaleza que trajo muchísimo sufrimiento, que no es que fuera evitable, era de la naturaleza, nadie lo pensó, no fue un accidente, no fue una mala decisión, fue algo que pasó por la naturaleza. Estados Unidos, un pederasta, esto es más o menos reciente, pederasta, un hombre perverso, ya convicto, ya habiendo estado y habiendo pisado la cárcel, pero habiendo salido después de un tiempo de la cárcel sin una revisión exhaustiva, este hombre sale de la cárcel después de haber cumplido esa condena pequeña para sus pésimas acciones
Y como no estaba ni arrepentido ni redimido, y como no estaba ni siquiera dolido por las acciones que había cometido en el pasado, en un día se le ocurrió robar una niña, Tiffany, de 7 años. Se le ocurrió abusar de la niña y después enterrarla. Con la ayuda de la inteligencia, de la tecnología, de las cámaras, siguiéndole la pista, se lo agarraron y lo condenaron a cadena perpetua. Ajá, está bien, qué bueno. Y el dolor que provocó en la familia de la niña, ¿cómo se le va a reparar? Es más, si lo hubieran matado en la silla eléctrica, lo cual hubiera sido adecuado, ¿sí? Entonces, si lo hubieran matado, ¿qué les hubiera regresado de la niña a la familia? Nada. O sea, en realidad ni siquiera es justo. Ni siquiera hubiera sido justo el dolor de la familia, nadie se los hubiera quitado. ¿Me entiendes? El sufrimiento que siguió a esos acontecimientos no se pueden describir. Yo tengo hijos. Tú tienes hijos. ¿Te imaginas un hijo de 7 años? ¿Te imaginas lindo, linda, juguetona, contenta, alegre, feliz? ¿Y te imaginas a un perverso? ¿Te imaginas cuántos pensamientos? ¿Te imaginas qué vas a pensar de Dios? ¿Te imaginas qué vas a pensar de la bondad? ¿Qué vas a pensar del más allá? ¿Qué? O sea, ¿qué? Es un destrozo de la vida eso. Guadalupe, ya es mi último ejemplo, es una niña, como muchas otras, que nació con un síndrome y con un problema raro, una enfermedad rara en los músculos, que vivió siempre paralizada, siempre sin poder crecer como una niña normal, siempre movida por los demás, siempre en silla de ruedas, siempre viendo a los demás. Nunca se recuperó. A los 13 años se murió. Su vida fue pues una vida diferente a la de muchos niños. Nunca se recuperó, nunca caminó, nunca corrió, nunca jugó, por lo menos de esa manera, y a los 13 años murió. Te puedes dar cuenta que los agentes que causan el sufrimiento, en estos casos y ejemplos que te he puesto, son distintos. Accidentes, te decía, imprudencias evitables, la misma naturaleza, la maldad. Piensa en Tiffany, la maldad. Piensa en el muchacho que se emborrachó sin ningún tipo de responsabilidad, sin ningún tipo de conciencia, hizo pedazos a las familias solamente por su mala acción, ¿sí? La enfermedad, inevitable para muchas personas. Quiero decirte que los agentes, digamos, las causas, son distintas, pero el resultado es el mismo, más o menos el mismo. Es sufrimiento. Pero sin embargo, todavía esto no nos contesta nada más que el sufrimiento tiene causas. Digo, no es que haya que ser muy listo para saber eso, pero tenemos que empezar pensando poco a poco y pensando cuidadosamente. Hay causas y ya estás viendo que unas son evitables y otras son inevitables. Ahora, no nos responde todavía no mucho, pero sin embargo sí cambia la cosa. ¿Por qué? Porque es diferente el dolor que le sigue a los papás de Tiffany, a los papás y a los hermanos quizás de Tiffany después de que ese perverso hizo lo que hizo. Es diferente ese sufrimiento al sufrimiento de un evento que nadie tuvo la culpa, por así decir, de un evento que simplemente pasó. De la mala suerte, por llamarlo así, de que cayera una maceta en la cabeza de el marido cuando había salido a trabajar, o que hubiera un tsunami. Ahí el sufrimiento se multiplica por miles y por miles y por miles de personas. Sin embargo, no es lo mismo. O sea, no es lo mismo que haya sido el agente la naturaleza o el agente un perverso, porque el agente moral, que es el hombre, el dolor que causa es mucho más profundo, mucho peor. ¿Sí? Ahora imagínate, hipotéticamente, para poner peor las cosas,
Imagínate en el caso de Tiffany y en el caso de este hombre perverso. Imagínate que estás en un país, como luego sucede a veces, hasta tristemente, me apena decirlo, pero hasta en México y en otros países así, en donde muchas veces la justicia no hay o se puede comprar. Imagínate que entonces el violador es el hijo de un senador. Y entonces, como hijo de un senador, no le hacen nada a las leyes y se queda tan campante, sonriente, mientras una familia está destrozada, absolutamente destrozada. Se multiplica el dolor, se multiplica el sufrimiento y se multiplica el clamor que dice: ¿qué, Dios, no ves? ¿No ves? Ok, entonces tenemos que entender, ya que pensamos en estas cosas, que hay que entender como que para entender algo tenemos como que ir, no sé cómo te puedo decir, un poco tangencialmente, un poco acercándonos a las respuestas, aunque no las tengamos, sobre todo en preguntas difíciles. A veces lo que nos conviene hacer es ir mirando, aproximándonos o tratando de entender lo que tiene que ver o lo que creemos que tiene que ver con la respuesta que estamos buscando. El tema del sufrimiento no se puede entender sin entender otros conceptos que te voy a mencionar. Uno de ellos, que también mencionó sobre todo Luis Peralta en su plática, es la libre elección del hombre, ¿sí? El hombre, Dios le dio un regalo. Y ese regalo incomprensible, entre muchos regalos incomprensibles que Dios le ha dado al hombre, es la libre elección, la libertad para elegir. Y esto lo hizo Dios porque lo amaba, pero también lo hizo Dios para que el hombre amara. Porque si no hubiera elección, no podría haber amor. Y tú te puedes decir, ¿pero por qué dice eso? Ok, si una persona no tiene más remedio que amar a otra, o sea, si a una persona le dicen, a ver, tu mujer te vas a casar con aquel, pero no hay pero, te vas a casar con aquel, no tienes elección. Bueno, pues esa persona en esos momentos no está eligiendo por amor, más bien le están mandando, no tiene elección, ¿me entiendes? Pero imagínate que una persona, que hay un muchacho que te gusta mucho y ese muchacho elige, o sea, te elige a ti por entre muchas otras mujeres, tan bonitas como tú, tan listas como tú, y sin embargo te elige a ti, ¿sí? Entonces ahí tú puedes entender el amor, o sea, el amor, él tiene la opción de elegir una u otra, o declarársele a una u otra, pero te eligió a ti. ¿Sí me entiendes? Ok, a lo mejor no es el mejor ejemplo, pero no importa. Lo que te quiero decir es que porque Dios ama, Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. La capacidad, la libertad de elegir entre una cosa u otra. Dios podría haber hecho, nos decía Luis Peralta, nos podría haber hecho robots, ¿no? Robots que ordenaran, que le ordenara, que nos programaran, ¿sí? Que dijera, a ver, esto lo vamos a programar para que cuando yo venga me salude, para que cuando yo me sienta me dé un beso, para que cuando yo se me echa a los brazos y me dice te quiero mucho, y entonces te programa, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que él nos decía precisamente que bueno, pues eso no es amor, eso es otra cosa. Es mucho mejor ser un ser humano que tiene la capacidad de decidir, la capacidad de elegir, amar. Ahora, precisamente en este mundo nosotros tenemos la capacidad de elegir muchas cosas. Tú tienes la capacidad de elegir cosas buenas o cosas malas. Tú tienes la capacidad de elegir amar a Dios o amarte a ti. Tú tienes la capacidad de elegir entre el pecado o lo virtuoso. Tú tienes la capacidad de elegir ser fiel o ser adúltero. Tú tienes la capacidad de estudiar o de no estudiar si tuvieras la posibilidad de hacer ambas cosas. ¿Sí me entiendes? Eres libre para elegir, tienes capacidad y libertad para elegir. Eso tiene que ver con el amor. Y Dios lo hizo precisamente por amor a nosotros. Y para que nosotros amáramos y lo escogiéramos a Él y escogiéramos lo bueno. ¿Pero qué pasó? Sucedió que la historia
del hombre nos dice que el hombre escogió conocer el mal además de conocer el bien. Elegir el mal además de elegir el bien. Eso es lo que sucedió desde el libro de Génesis. Y desde entonces todas las cosas se echaron a perder. Dice la Escritura que aún la creación misma está sujeta a la corrupción. Aún la creación misma va como en un estado de degradación y de corrupción y de echarse a perder. ¿Sí? Todo se echó a perder. Todo está echado a perder. El mundo no es lo que Dios había previsto. Sí, pero sin embargo Dios le dio al hombre la capacidad de elegir. ¿Dios pudo haber evitado eso? Pues sí, sí lo pudo haber evitado, pero no lo evitó. ¿Por qué? Porque Él había decidido que el hombre, a su imagen y semejanza, pudiera decidir amar, pudiera decidir una cosa o la otra. Y además decidió respetar la decisión del hombre. Y entonces el hombre elige la muerte, el hombre elige el pecado, el hombre elige el conocimiento del mal además del bien. Yo no sé qué se imaginó. A lo mejor dijo, si como del árbol del conocimiento del bien y del mal, ahora tengo a mitad nada más tengo el conocimiento del bien, y entonces al rato tendré más el conocimiento del bien y del mal. Ajá, no sé qué pensó, no sé qué le atrajo. Sin embargo cayó, sin embargo decidió conocer el mal. Y así como conoció el mal, así como el pecado entró en el mundo, y con el pecado la muerte. Y muchos de nosotros sabemos esta historia, y muchos de nosotros la hemos experimentado en nuestras propias vidas. También algunos de nosotros, o muchos de nosotros, hemos experimentado la libertad y la resurrección a una nueva vida, a una vida diferente. ¿Sí? Pero sin embargo la decisión del hombre fue hacer lo que él quiso, no tomar en cuenta a Dios. Dice, y como los hombres no tomaron en cuenta a Dios, decidieron no tomar en cuenta a Dios, entonces hicieron cosas que no convenían. ¿Y qué pasa? Que Dios permitió al hombre decidir y respetó su decisión. ¿Me entiendes? Entonces, ya puedes ir entendiendo que mucho de la causa tiene que ver con la caída del hombre, porque aún la tierra, porque aún los terremotos, porque aún los bichos, porque aún las cosas malas en la tierra tiene que ver con la corrupción, porque el pecado entra en el mundo, porque la corrupción y la muerte entra, ¿sí? Y de esa manera tú puedes ver que todo gradual y cada vez peor se echa a perder, ¿ok? En Proverbios capítulo 19... en el versículo 3, hay un texto que a mí me gusta mucho, y es un texto que en realidad sirve precisamente para que las personas que no quieren entender, que su corazón en realidad está resentido, pero tampoco lo quieren arreglar. Su corazón tiene odio, y ese odio no saben con quién encaminarlo, y muchas veces lo encaminan al cielo. Y muchas veces levantan las manos al cielo como para condenar a Dios. ¿Sí? Para eso está este texto que vamos a leer en Proverbios 19:3. Dice así: el hombre necio tuerce su camino y después contra Jehová se irrita su corazón. Otra versión dice: la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, el hombre toma decisiones. El hombre hace lo que quiere. El hombre no toma en cuenta a Dios y después le va mal y se irrita contra Dios como si Dios fuera el culpable. ¿Te das cuenta que esto empieza a respondernos un poco lo que estamos buscando, las respuestas que necesitamos? Dice, el hombre necio tuerce su camino. O sea, el hombre constantemente, todo el rato, ha estado torciendo su camino, tomando las decisiones malas, y después levanta su cara contra Dios y se enoja contra Dios y le echa la culpa a Dios. En realidad, queridos hermanos, hermanas y amigos, amigas, mucho del sufrimiento que hay, muchas veces lo provocamos nosotros mismos. Y muchas veces es el sufrimiento que sigue, como las leyes que están escritas, que dice lo que el hombre siembra, eso va a cosechar.
Es el sufrimiento que viene y se deriva de nuestras malas decisiones. Tomaste malas decisiones cuando compraste esto. Tomaste malas decisiones, no te tenías que haber asociado con fulano de tal. Sabías, algo te decía que no tenías que ir por ese camino. Te casaste con quien no debías. Sabías, tenías muchas evidencias, te lo habían dicho. Te habían dicho, mira, si esto te hace cuando son novios, aguántate cuando sean marido y mujer lo que te va a hacer. Te vas a tener que aguantar. Decidiste tomar, decidiste probar una droga a la cual después te enganchaste. Te decidiste por odiar, te decidiste vengarte, y como te vengaste, empezó una ola de venganzas de acá para allá y de allá para acá, y cada vez mayores, y las familias se hicieron enemigas. Y se mataron los que no tenían que matar, se murieron los que no tenían que morir. ¿Me entiendes? Mucho del sufrimiento es causado por nosotros mismos y por nuestras malas decisiones. ¿Ok? Entonces, si tú profundizas en esto, desde luego no podemos hablar mucho más de esto. Es un tema en sí mismo muy interesante, tú puedes darte cuenta de ello. Cuando piensas tú que que Dios permitió al hombre tomar sus propias decisiones y le dejó que tomara las decisiones que quería, sabiendo que eso iba a provocar un caos y que iba a provocar una luz, una tormenta de sufrimiento, Dios así lo decidió porque amó al hombre y porque ama al hombre, de modo que permite que el hombre elija. ¿Sí? El sufrimiento, no podemos concluir que el sufrimiento lo causa Dios. No. ¿Pudiéramos pensar que el sufrimiento Dios lo permite? Sí pudiéramos pensar que permite el sufrimiento. Al ratito, ya pronto vamos a ver un poquito más de esto, sí, pero que Él es el causante, o que Él es insensible, o que Él definitivamente, precisamente por lo contrario, porque no ama al hombre, por eso lo hace sufrir, eso sí, no vamos a llegar a esa conclusión. Eso no puede ser, ¿ok? Podemos pensar que el sufrimiento, dado que Dios es soberano, dado que todas las cosas se le someten, incluido las cosas como los acontecimientos malos, y el mismo sufrimiento se le somete y puede ser un instrumento para Él, sí, eso sí podemos concluir. Y eso nos ayuda en nuestras respuestas. Eso te ayuda a ti a entender cosas, ¿sí? Me ayuda a mí a captar por qué. ¿Por qué esto me está pasando? ¿Por qué me sucedió? Muchas veces el sufrimiento es un maestro o un megáfono, como decía un autor, un megáfono de la conciencia dormida, ¿sí? Un micrófono de esos para que se oigan como por las bocinas, la conciencia dormida, para que tú puedas reconsiderar tus caminos. Por lo tanto, el fin será bueno y no malo. Entonces, el sufrimiento ya lo empiezas a ver de varias maneras, ¿ok? Ahora, así como no podemos entender el tema del sufrimiento sin pensar en este tema tan amplio y tan bonito que es la libertad del hombre para elegir, tampoco yo no entiendo cómo la gente puede soportar el sufrimiento sin fe, ¿sí? O sea, el sufrimiento pasa a todo mundo. Le pasa a los buenos y le pasa a los malos. El sufrimiento le pasa a los justos, a los injustos, a los pobres y a los ricos. El sufrimiento les pasa a los africanos y a los de Escandinavia. El sufrimiento les pasa a los de una tribu o les pasa a los de una ciudad. El sufrimiento le sucede para los que son estudiados y para los que son ignorantes o incultos. El sufrimiento les pasa a los que tienen una religión o a los que tienen otra religión. O sea, el sufrimiento no hace acepción de personas. El sufrimiento se acerca a la vida de todo el mundo, ¿sí? Y a algunos de veras pareciera que el sufrimiento en su vida es básicamente intolerable. Sin embargo, yo no entiendo cómo la gente puede enfrentar el sufrimiento sin fe. Yo tengo fe. Yo creo en Dios. Yo creo en un Dios bueno, por cierto. No creo en un Dios malo. Yo creo en un Dios que tiene propósitos cuando hace o cuando permite las cosas. Y para mí eso es suficiente. Yo creo que yo no tengo que entender todo, porque para empezar no puedo, porque para empezar mi mente es limitada, chiquita, ¿sí? Mi inteligencia es, pues no sé, un IQ normalito,
O sea, dentro de lo normal. Pero entonces, yo sé y yo lo entiendo, no puedo entender todo, pero puedo creer y seguir creyendo a pesar de lo que vea y a pesar de lo que yo pueda sufrir. Yo quiero y le pido a Dios la gracia para seguir creyendo en un Dios bueno. También me han pasado cosas, no te creas que no. Yo tengo ya bastantes años y una vida bastante larga como para que me hayan sucedido cosas. Sí, también he experimentado el sufrimiento, igual que tú. Y Dios me ha dado la gracia para no negarlo. Y entonces Dios ha convertido el sufrimiento en algo bueno en mi vida. ¿Sí? Dios ha convertido las horas malas, los días malos, los meses malos en algo bueno, en algo que me ha hecho mejor, en algo que me ha dado más sabiduría, que me ha dado más entendimiento. O bueno, ¿qué? Cuando una persona tiene enfermedades, ¿no es esa persona la que valora mucho más la salud? Cuando una persona tiene salud, la está arruinando con tabaco, la está arruinando con los vicios, la está arruinando con las trasnochadas, la está arruinando con muchas cosas, con comer mal, la está arruinando no haciendo nada y siendo sedentario cuando debería de estar haciendo algo, ¿sí? Pero cuando estás enfermo, entonces valoras la salud. Entonces sí, cuando pasa 1 mes y 2 meses y 4 meses y estás postrado en tu cama, entonces valoras la salud. O cuando tú has tenido hambre, eres más propenso a tener compasión por los que tienen hambre. Cuando tú has tenido dificultades para vivir porque has sido inmigrante, si tú quieres, y has experimentado el rechazo de otras personas, y has sufrido, entonces tu corazón se hace sensible a las necesidades de los demás, de modo que tú puedas consolar a los demás con el consuelo con el que tú fuiste consolado. ¿Entiendes? Pero bueno, es que para esto hay que tener fe. Yo puedo decir, si Dios permite una tragedia en mi vida, yo puedo decir, sea tu voluntad, Señor, solamente guárdame de aquí hasta que ya me vaya contigo para siempre, porque creo en un más allá, porque creo en el cielo, porque creo en un momento y en un lugar donde toda lágrima será enjugada, dice la Biblia, en donde nos olvidaremos del dolor y de la pena, en donde ya eso se olvidará, quedará atrás. ¿Entiendes? Entonces yo creo en eso, y eso a mí me alienta, me esfuerza, me ayuda. ¿Para qué? Para que cuando vienen tiempos malos yo pueda mirar más adelante y decir, por la fe, que algún día estaré ahí y se habrá acabado el sufrimiento. Pero ¿cómo le haces tú que no crees? ¿Cómo le haces tú que no consideras las cosas? O sea, las cosas como dice la Biblia. ¿Cómo le haces tú que crees que el día que te mueras se acabará todo en tu vida? O sea, que de ahí te acaba todo, así como a la nada vuelves, a la inconsciencia. ¿Cómo le haces para batallar con el sufrimiento? ¿Sí? Pero cuando tú tienes fe en estos sentidos y en muchos más que pudiéramos hablar, la verdad es que entonces enfrentas y crees en el sufrimiento y ves el sufrimiento y lo entiendes mejor y entonces dices, ya entendí. Porque algo que te iba a decir hace ratito que se me pasó es que muchas veces las enseñanzas que nos da el sufrimiento no se entienden en el día y en el mes y en el año que lo estás pasando, pero unos años después miras para atrás y los entiendes en retrospectiva. Miras para atrás y dices, ya entendí por qué Dios permitió esto. Y ya entendí por qué lloramos, y ya entendí por qué mi hija, y ya entendí por qué esto. Y entonces lo entiendes y eso te llena de satisfacción de ver las buenas acciones de Dios a pesar de los malos momentos. ¿Ok? Entonces, la fe me resulta a mí necesaria simplemente para entender esto de la fe, del sufrimiento. Ahora, cuando tú además crees que lo temporal es pasajero, que lo que nosotros vemos, lo material, se va a acabar pronto, que lo eterno, lo que ahorita no vemos, eso va a ser para siempre. Entonces eso te ayuda a ser una persona que tomas decisiones de manera distinta, ¿sí? Tú no tomas decisiones inmediatas, no tomas decisiones aquellas que más le van a agradar a tu cuerpo o a tu carne, si tú no miras un poco siempre más adelante para ver si la decisión va a ser buena y te va a servir en el futuro para el propósito que estás buscando. ¿Me entiendes? Entonces, cuando tú crees, cuando tú tienes fe, tomas mejores decisiones inmediatamente.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no estás pensando de manera inmediatista, de manera rápido, sino eres capaz de posponer la gratificación de tus sentidos, la gratificación que te puede traer el pecado. Lo pospones porque ves algo mejor un poquito más atrás. ¿Ok? Entonces la fe te ayuda a tomar mejores decisiones. Y una cosa más que tiene que ver con lo que creemos en la Biblia es que para entender el sufrimiento también hay que entender y tener muy claro y muy presente el infierno. Sí, el infierno. Un tema que no quiere hablar la gente ya, que en algunos púlpitos tampoco se menciona, pero el infierno es un tema que Jesucristo habló más que nadie. Y el infierno, como tú te lo quieras pensar ahora, pero como un lugar donde vas a estar consciente y recordando tus malas decisiones y golpeándote por haber tomado las malas decisiones y no haber tomado las decisiones correctas, ¿sí? Ese lugar es más real que la pantalla que estás mirando, ¿sí? Y dice la Escritura que no solamente el infierno es real y que la película no acaba aquí en esta vida, ¿sí? La Biblia dice que Dios es justo y vengador. ¿Me entiendes? Y cuando decimos justo y vengador, nos acordamos del torturador de la niña Tiffany, que algún día va a tener que entrar ahí a darle cuentas a Dios y a hablar de las cosas que ha hecho y de hablar del sufrimiento que ha causado. ¿Me entiendes? El infierno es una parte necesaria en donde se equilibra la justicia. ¿Por qué? Porque tú puedes vivir en esta vida y terminar concluyendo que en realidad no hubo justicia. Ya te dije el ejemplo de esta niña Tiffany. Ya te lo dije. Ahí está. Aunque agarren al asesino, aunque lo maten, de todos modos eso no nivela las cosas. Y todo eso dentro de uno mismo, como una evidencia más, una evidencia subjetiva, una evidencia de dentro de nosotros en nuestra conciencia y en la capacidad de justicia que nosotros tenemos puesta por el mismo Dios, algo dentro de nosotros grita que tiene que haber un infierno. Punto. Tiene que haber un infierno, porque las cosas no se pueden quedar así. Tiene que haber un infierno, porque a Jesucristo lo mataron y porque Él quiso ser muerto para que nosotros pudiéramos tener una oportunidad y para que los pecadores pudieran creer y creyendo tener vida eterna. Pero cuando uno no quiere creer y quiere seguir en sus maldades, entonces tú dices, ¿qué pasó? Si aquí Dios proveyó los medios para nivelar la justicia, pero tú no los quieres, entonces vas a tener que nivelar la justicia de otra manera. Por eso algo dentro de nosotros siempre con mucho miedo cuando la muerte se acerca más y más a tu cama, cuanto más cerca está por tus familiares o por la gente que tienes cada vez más cerca, más miedo te da, más terror te da a veces, porque algo dentro de nosotros grita que el infierno es verdadero y existe, porque tiene que existir. Así que bueno, todos estos son los porqués. Porque el hombre ha hecho lo que ha querido, porque el hombre no ha hecho lo que Dios le ha mandado, porque el hombre ha echado a perder su capacidad de pensar, porque no puede prever lo que puede pasar, porque ni siquiera puede prever todos los accidentes que puedan suceder, y de esta manera mucho del sufrimiento es causado. ¿Me entiendes? Pero yo ahora, para terminar ya nuestra plática de hoy, haría una pregunta que ya la dije al principio, que sería no por qué o de dónde viene el sufrimiento, sino para qué. ¿Hay un para qué? ¿Hay un propósito en el sufrimiento? Para esto yo te diría y te llevaría también a pensar de una manera progresiva de esta forma. Partimos del hecho innegable que Dios es todopoderoso, es omnipotente y que además es bueno. Yo eso lo creo. ¿Lo crees tú? Vas por buen camino y tendrás respuestas. Dios es todopoderoso. Dios no pierde el control. Dios no se le escapa nada. ¡Ay, ups! ¡Ay! Se me pasó. No, a Dios no le pasa eso. Dios está en control y es soberano, como nos lo han dicho y como lo dice la Escritura. Y al ser soberano y todopoderoso y omnipotente, ¿sí?, todas las cosas se le supeditan, incluido el sufrimiento.
Y esto quiere decir a ti, cristiano, a ti, persona que quieres caminar con Dios, eso quiere decir que el sufrimiento para ti puede tener propósito, porque Dios siempre va a querer buscar lo mejor para ti, el mejor bien, ¿me entiendes? O sea, no lo que tú quieres, no lo que se siente mejor, no, sino el mejor bien, lo que es mejor para ti. A veces uno puede decir, pero entonces esta enfermedad, bueno, esa enfermedad te está aquejando el cuerpo, pero el cuerpo finalmente va a vivir unos años más. En el más sano de nosotros va a vivir unos cuantos décadas más. Y ya, y después va a morirse, y después va a ser consumido, y después tú no vas a ver la diferencia entre una persona que fue sana y una persona que no fue sana. Tú vas a ver que se corrompen de la misma manera y que quedan en nada y que huelen mal y que ya no sirven más que para hacer abono, nada más. El cuerpo se va. Pasan los años, tú sabes, tú te das cuenta que no lo puedes retener, no lo puedes detener, tratas, ¿verdad? Tratas de detenerlo, te pones cremas y le tratas de detener, haces esto y lo otro, ¿para qué? Pero no lo detienes, no se va a detener. Entonces, ¿qué? La enfermedad te puede aquejar el cuerpo se va a pasar, el alma es eterna. Entonces el mejor bien es que tu alma tenga un beneficio. Y si es por medio del sufrimiento, créelo, es por tu bien. Y de esta manera, mucho del sufrimiento más va a tener mucho sentido para ti. ¿Ok? Ahora, no siempre el sufrimiento va a hacer bien. Y de hecho a los incrédulos el sufrimiento no les hace bien. Pero eso no es culpa de Dios, eso es culpa de los incrédulos. Sin embargo, tenemos una garantía de que el sufrimiento te va a hacer bien, y es cuando tú vives en la voluntad de Dios, cuando tú haces exactamente lo que Dios quiere que hagas, cuando tú has aprendido a conocer a Dios y has aprendido a amarlo, cuando tú amas a Dios porque Él te amó a ti primero, cuando tú has decidido, entonces tienes la garantía de que siempre, en toda circunstancia, el sufrimiento te va a hacer bien. En Romanos capítulo 8, verso 28, dice un texto que también ya lo han leído. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y ahí dice, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea, todo. Y todo es todo. O sea, todo no es nada más lo bonito, o nada más lo bueno, o nada más lo agradable. Todo es todo. Todas las circunstancias ayudan a bien al que ama a Dios. ¿Sí? Eso quiere decir que el sufrimiento puede ser, pues precisamente, algo más al servicio de Dios, al servicio de los propósitos de Dios. Y si los propósitos es hacerte bien, de veras, el sufrimiento entonces tiene que ser bienvenido. Y entonces tienes que decir, gracias Señor aún por esto. ¿No dice también la Escritura, dad gracias en todo? Dice que demos gracias en todo. Entonces también a lo mejor te ha faltado decir, quizás no tenías fe, quizás no lo entendías, quizás no tenías la visión adecuada, pero quizás ahora la tienes y puedes decir, Señor, gracias por el sufrimiento que he tenido, porque por ese sufrimiento he aprendido esto, y ahora soy más paciente, y ahora he hecho esto, y ahora he hecho esto, ahora que lo veo, me ha hecho bien. O sea, puede ser que el mismo Dios pueda crear con intención el hecho de que tú sufras. ¿Por qué? Porque a lo mejor piensa en una persona que habiendo caminado con Dios se quiere desviar. Dice ahí que por medio del sufrimiento, por medio de la vara, también algo de esto platicó Luis, entonces te mete de nuevo al redil, porque Dios al que ama corrige y disciplina. ¿Sí? Poco le va a importar a Dios tu cuerpo o mi cuerpo, si con eso salva mi alma o tu alma. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú quieres estar seguro de que el sufrimiento nunca te va a hacer mal, sino que te va a hacer bien, si tú quieres estar seguro porque crees en un Dios que es todopoderoso, que es soberano y que no hay cosa que se le escape, así como parezca una perversión, una cosa de que qué bien puede salir de esto, bueno, no lo sé. Bueno, a lo mejor no lo entiendes, pero que eso no te impida creer en un Dios que es bueno y que usa todas las cosas en beneficio de aquellos que lo aman. Amén.
¿Por qué no cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios por esta plática misma que tú puedes, en la que tú puedes profundizar más? Ya viste, ya vimos hoy que los agentes de donde pueden ser causa de sufrimiento son muchos, muchísimos, en un mundo corrompido, en una naturaleza corrupta, en un mundo sujeto a maldición, como dice también la Escritura, con un hombre que hace lo que quiere siempre, que nunca toma en cuenta a Dios y que siempre se toma en cuenta a sí mismo, con un hombre que pisa a los demás para conseguir placer, para conseguir algo para él, con el hombre tomando esas decisiones. Por lo menos nos queda muy claro que el sufrimiento no lo ocasiona a Dios, lo ocasiona el mismo hombre, y cuando no es el hombre, son otras cosas corrompidas por la decisión del hombre de haber decidido precisamente el mal por sobre el bien. Así que yo lo veo muy claro, yo veo realmente en mi vida, yo entiendo, veo contestaciones, yo veo propósitos de Dios, y lo que queremos es que tú los veas en tu vida. Y que esto no sea para ti, que el sufrimiento no sea para ti una piedra de tropiezo, que el sufrimiento no sea para ti un muro que te impida seguir, que el sufrimiento sea para ti precisamente algo donde puedas ahí ver también los propósitos de Dios. Para eso se necesita fe, por supuesto, claro que sí, se necesita fe, pero bueno, es muy sencillo creer en un Dios como el nuestro. Es muy fácil creer en un Dios que solamente nos ha hecho el bien y en un Dios que, si tú te das cuenta, ha estado buscándote, ha estado pasando por alto muchas de las cosas que has dicho y que has hecho, porque quiere que ya voltees y porque quiere que ya te rindas. Y ahí estarás seguro, debajo de sus alas, dice, estarás seguro. Si quieres estar seguro de que todas las cosas que te sucedan, sean duras o durísimas, te sirvan para bien, métete a los propósitos de Dios. Métete a ese plan en donde déjate amar por Dios, que Dios dice que Él nos amó para que después nosotros lo amáramos a Él. Métete en ese plan. Entonces toda tu vida va a ser diferente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las Escrituras y te damos gracias por el Espíritu Santo que nos ayuda a entender. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Nos vemos aquí en la próxima plática, que vamos a seguir abundando en esto el próximo domingo. Cuídate, que Dios te bendiga. Atesora las palabras en tu corazón, te lo recomiendo. Dios es muy bueno. Dios te bendiga.